En el número 3, Venezuela. Pañitos de agua. Los diputados de la bancada oficialista se reincorporaron a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, calificó la reincorporación del oficialismo como pañitos de agua para la aguda crisis que vive el país y dijo que el regreso prueba la fortaleza del Parlamento como único poder legítimo. A las sesiones también se reincorporó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, tras pasar 4 meses detenido de forma arbitraria. Mientras tanto, Nicolás Maduro está en Rusia, donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu tarre tiar. Tarre, que es el apellido de mi invitado, tiar del tratado, ¿no? Conclu tarre tiar. Recuerden que recibo sus comentarios con esta etiqueta conclu tarre tiar a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. En Venezuela, oficialismo y oposición se anotaron como victoria el regreso de los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional. El chavismo defendió que la reincorporación de los diputados hará que el ente retome el hilo constitucional. Por el otro lado, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, ve en la reincorporación el reconocimiento de la fortaleza del Parlamento como único poder legítimo. Mientras tanto, mientras unos se adjudicaban y los otros también, Maduro viajó a Rusia para reunirse con Vladimir Putin en un intento de ganar respaldo internacional. Vamos hasta Caracas, allá está Jorge Luis Pérez Valeri, que nos tiene más información. Jorge Luis, adelante. Fernando, buenas noches. Hay que recordar que esta sería consecuencia inmediata de lo que fue ese acuerdo que alcanzó un grupo minoritario de diputados y de políticos identificados como opositores con el gobierno de Nicolás Maduro. La reincorporación de los diputados del chavismo el día de hoy tenía varias expectativas, entre ellas quiénes iban a acudir y cuántos iban a acudir. Según el quórum que presentó la Asamblea Nacional, fueron en total 38 diputados chavistas de los 54 que fueron electos en el año 2015 y pues hubo faltas destacadas, como por ejemplo no estaba presente Diosdado Cabello, quien además más temprano, uno de los voceros de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que estaba de visita oficial en Corea del Norte. Vamos a escuchar las reacciones a este hecho. Pero ¿cómo recibe esta reincorporación? Ya lo he dicho varias veces, el reconocimiento implícito del único poder legítimo que hoy está en Venezuela. Nosotros estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo. Nosotros estamos aquí para ayudar a la reinstitucionalización de este poder que lo destruyó la mayoría, que lo ha mal conducido hasta el momento. Nosotros estamos aquí todas y todos. No falta ninguno de la bancada del Bloque de la Patria, no falta ninguno, todas y todos. La atención también se centró en lo que fue la reincorporación al Parlamento del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien durante un lapso de unos 5 meses estuvo detenido, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de estar implicado en delitos de rebelión, de conspiración, de instigación pública, entre otros. Escuchamos lo que dijo. Mi incorporación al Parlamento, después de haber estado secuestrado durante 5 meses, con la llegada al cuerpo de los diputados de quienes ejercen el poder en el país. Y sin duda que esto configura, desde el punto de vista de la politología, un hecho muy significativo, puesto que se presenta como un acto de recomposición del ejercicio político. Y en las próximas horas hay expectativa no solo de cara a lo que va a ser la reunión entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin en Rusia. Está ya la comitiva y la delegación que acompaña al cuestionado presidente venezolano. También en torno a lo que ha sido la reacción de Uruguay, Fernando, de denunciar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, porque considera que la forma en la que se está aplicando en el caso venezolano es contraria al derecho internacional y podría buscar abrir el camino hacia una intervención militar extranjera en Venezuela. Eso es lo que dice Uruguay y por tanto ha decidido retirar al país, el gobierno uruguayo, de este acuerdo de defensa regional. Fernando. Gracias, Jorge Luis. Efectivamente, Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Efectivamente, vamos a hablar bastante sobre eso, sobre el retiro de Uruguay del TIAR, las justificaciones que dan y obviamente damos el derecho de réplica a mi invitado de esta noche, que es Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó ante la Organización de los Estados Americanos. Vamos con él.
Le doy la bienvenida entonces a Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto, como siempre, estar por aquí. Al contrario, el gusto es nuestro. Recibirlo aquí es muy importante, sobre todo para escuchar cuál es su reacción ante lo que hoy ocurre con Uruguay, en la voz, obviamente, de su canciller Rodolfo Nin Noboa, que dice que Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza, refiriéndose a acciones como la intervención armada en Venezuela. Esta es una de tantas, porque al rato le avanzamos, pero no bajó al tiar de obsoleto, ilegal, muerto y enterrado. Además aseguró que erosiona la institucionalidad. Pero de entrada, ¿qué reacción hay de parte suya acerca del retiro y la primera declaración de Nin Noboa? Fernando, hace como un par de semanas conversamos aquí sobre las reuniones internacionales que se vienen repitiendo para analizar la situación venezolana, y decíamos que ya había habido suficiente conversación, usamos incluso la expresión bla, bla, bla. Y una de las cosas que yo planteé en aquel momento es la importancia de que las reuniones tuviesen resultados concretos, resultados que ayuden a restablecer la democracia en Venezuela. Como sabemos, ayer el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, aprobó una resolución que, a mi modo de ver, no es habladuría, es una resolución muy concreta, tan concreta que Uruguay la consideró una razón suficiente como para retirarse del tratado. La explicación de por qué Uruguay se siente tan afectado, pues entramos en un mundo de especulación. Pero, ¿qué fue lo que se resolvió? No se resolvió una invasión que justificara esa indignación del canciller uruguayo. Lo que se resolvió fue que todos los países, 16 países que votaron a favor, y Uruguay, que también está obligado a acatar las decisiones, porque todavía forma el tratado y durante 2 años está obligado a cumplir con sus obligaciones, elaborar un listado de personeros vinculados al gobierno usurpador de Nicolás Maduro, que hubiesen incurrido o fuesen sospechosos de haber incurrido en delitos de, primero, violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Segundo, narcotráfico. Y en tercer lugar, delitos de corrupción administrativa. Los países se pusieron de acuerdo en elaborar un listado común, en compartir inteligencia financiera y, una vez obtenida esa información, sopesada esa información, empezar a buscar y a detener y a enjuiciar y eventualmente extraditar de un país a otro a quienes se encuentren incursos en los delitos mencionados. ¿Por qué Uruguay se preocupa tanto? Bueno, según la prensa uruguaya, hay algunos indicios de que en esos listados podría aparecer gente vinculada a altas esferas de Uruguay. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que Uruguay, de los poquísimos aliados que tiene Nicolás Maduro entre las democracias del continente, bueno, siente que la decisión tomada por el órgano de consulta del TIAR afecta a su protegido Nicolás Maduro y busca de alguna forma defenderlo. ¿Y cómo lo hace? Criticando el TIAR, diciendo que es un tratado obsoleto. Bueno, el tratado tiene como objeto la asistencia recíproca de los países, entre los países del hemisferio. Es viejo, se firmó en 1947, pero tiene mucho que ver con algo bastante más moderno, mucho más reciente, que es la responsabilidad de proteger, que ha sido adelantada por las Naciones Unidas, que fue consecuencia de dramas producidos en Europa y en África, en otros continentes, pero que hacen obligatorio que cuando en un país ocurren delitos de lesa humanidad, ocurren catástrofes humanitarias como la que vive Venezuela, no es que los países deben protegerse con la famosa no intervención, sino que están obligados a intervenir, están obligados a proteger. Se llama R2P en inglés, y en el fondo, ¿qué significa eso? Que todos los países son responsables de proteger a las poblaciones del continente que están en riesgo. Y ese es exactamente el caso de Venezuela. Así es, y eso lo he hablado mucho con Diego Arria. Le voy a decir varias cosas que dice Nin Noboa
en base a eso. Descarta, por ejemplo, por absurdas, dice, las afirmaciones de la oposición de una supuesta defensa a Venezuela, o en este caso sería al régimen, por parte de Uruguay en base a un vínculo económico. Eso lo dejó claro Nino Noboa. La otra cosa que dice él, se toma la decisión de votar en contra de esta resolución no a favor del gobierno de Venezuela, sino a favor del derecho internacional, de la paz y de la institucionalidad de las organizaciones multilaterales. ¿En qué se basa para eso? En el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que prohíbe el uso de medidas coercitivas, armadas y no armadas, sin la mediación del Consejo de Seguridad. Entonces ahí es que califica como ilegal la resolución del TIAR, ¿no? Esos son argumentos, Fernando, que son muy frecuentes entre quienes quieren defender a los dictadores, a los genocidas. Todos recordamos a Slobodan Milosevic, que era el líder serbio que participó y fue instrumento importantísimo en el genocidio que se cometió en la antigua Yugoslavia y que más o menos usaban exactamente esos argumentos que hoy en día esgrime Uruguay. No hay ninguna intención de violar el derecho internacional, no hay ninguna intención de transgredir la Carta de las Naciones Unidas. Más bien lo que está ocurriendo en el hemisferio es usar el derecho. Los tratados son parte del derecho de cada uno de los países, son una de las fuentes del derecho más importantes de los países, son los compromisos que los países asumen. Y llama muchísimo la atención que 70 años más tarde, ahora es que se viene a dar cuenta Uruguay de que el tratado es obsoleto. Si era así, ¿por qué no se habían ido antes? Se van ayer, se van como hoy, porque ayer se aprobó una resolución que a ellos algún temor les suscita. Y según la prensa uruguaya, hay en el Uruguay muchos delitos de corrupción que pueden salir a la luz pública cuando lo aprobado ayer se haga una realidad. Déjeme marcar una pausa, don Gustavo. Salimos del tema de Uruguay para entrar un poquito más de lleno en cuanto a este tema de compartir información financiera que pudiera llevar a la captura de... quiero entender... bueno, ahora sí que voy a retomar algo más de Nino Noboa. Dice que la resolución permite el ingreso de extranjeros a Venezuela para la captura, extradición y sanción de personas, ¿no? Sin el consentimiento de ese país, en fin. Pero bueno, esto es muy importante porque quiero entender hasta dónde el TIAR le da posibilidad precisamente a la justicia de alcanzar a los que hasta ahora parecen inalcanzables. Me platica después de la pausa, si le parece, don Gustavo. Estoy hablando con Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Ya regreso. De vuelta con don Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Le preguntaba antes de ir a la pausa, ¿hasta dónde las herramientas del TIAR le podrán permitir eventualmente a la justicia alcanzar a los que hasta ahora han sido inalcanzables, don Gustavo? Mira, precisamente esa es la intención. Un expresidente de Venezuela decía, nadie roba para los nietos. Toda la gente que se ha enriquecido de manera ilícita, y las sumas son astronómicas, Fernando, se habla de 300.000 millones de dólares que han sido robados al dinero del pueblo venezolano. La gente que robó el dinero no quiere irse a vivir a Managua o a La Habana o a Minsk o a Moscú o a Pyongyang. Ellos quieren disfrutar su dinero y, como falsos revolucionarios que son, les gusta darse la gran vida. Y uno lo ve en la forma de vestir, lo ve en los carros que compran, lo ve en las joyas que usan y en las mansiones que habitan. Y esas mansiones están precisamente en los países capitalistas, en los países de economía abierta. Esta primera parte de nuestra acción se limita al hemisferio occidental, al continente americano. Pero estas mismas ideas las vamos a proponer a la Unión Europea, de manera tal que no tengan a dónde ir a disfrutar del dinero mal habido y que de alguna manera terminen además, no solamente que se les impida disfrutar del dinero, sino que además terminen en la cárcel.
y no solamente aquellos que se robaron la plata del pueblo venezolano, sino aquellos que violaron derechos humanos y aquellos que participaron en delitos de narcotráfico. El objeto es castigar, y castigar directamente y llevar a la cárcel a aquellas personas cuya culpabilidad se demuestre, y mire usted, Fernando, que son muchas. Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir, don Gustavo? Estoy de acuerdo con usted. Yo me tengo que despedir. Le voy a pasar una nueva versión, ahí la piensa. Nadie roba para los nietos, pero hay algunos que robaron hasta para los tataranietos. Ah, no, les alcanza hasta allá. Así es. La versión aumentada. Don Gustavo, un abrazo, mil gracias. Saludos allá en Washington. Igual, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo Tarre Briceño, embajador de Juan Guaidó en la OEA. Hago una pausa y ya regreso. El domingo en CNN. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vi en Conclusiones, no lo vio. Si usted me lo permite, nos vemos mañana desde Nueva York, en vivo, Conclusiones. Hay entrevista con un presidente, pero no le digo cuál. Véanos mañana. Pásela bien.